Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. En vísperas del 17 de octubre de 1945, el movimiento obrero tenía virtualmente dos centrales de trabajadores. Una funcionaba en la UTA y otra en la Unión Ferroviaria. Al punto tal, estaban entretenidos en sus cuestiones personales, anarquistas, socialistas y sectores independientes, que se produjo el 17 de octubre y ellos llegaron tarde, decretaron la huelga un día después. Es decir, estaban atentos a sus problemas internos más que a lo que estaba pasando en el pueblo argentino, que estaba en las calles pidiendo la libertad de un coronel que desde la Dirección de Trabajo, que había transformado en el Ministerio de Trabajo y Previsión, se había acercado por primera vez un hombre con botas, un militar, al pueblo trabajador, explicándole: miren, nosotros venimos del pueblo, los militares, somos hijos del mismo pueblo y no podemos ser tropa de ocupación de la oligarquía y tenemos que atenderlos. Ese hombre que le hablaba de esa forma, que le empezó a dar el conocimiento a las primeras conquistas, lentamente fue conquistando a esa masa de trabajadores. Pero sus dirigentes estaban entretenidos en discusiones. Y por eso se produce el 17 de octubre con dos CGT y con un paro general decretado un día después, cuando la gente ya había decidido el futuro de la nación. Ayer, en Lanús, en el microestadio del club, se presentó Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, en el cierre de un congreso que hizo una de las CTA. La CTA nace allá por 1991 como desprendimiento de los propios trabajadores de la CGT, pero en un tiempo y en un momento donde en Alemania el socialcristianismo y la socialdemocracia se enfrentaban. Y entonces les interesaba a ellos, a través de sus distintas fundaciones, crear representantes en todo el mundo que suscribieran a sus ideas. Incluso financiaban la creación de nuevas centrales de trabajadores. Ya en la Argentina, hacía un tiempo, muy atrás, había habido un intento cuando trataron de hacer ASA, un movimiento cristiano, en los años donde también esa corriente cristiana pretendía, digamos, tener las banderas, que finalmente la mayoría de la dirigencia responde al peronismo. Sin embargo, el golpe de 1955 lleva a una situación que no todos la tienen clara. Se produce una reunión donde estaban el MUS, los 19 gremios, que eran conducidos por los comunistas, las 32 organizaciones que se decían democráticas, que eran conducidas por los que estaban de acuerdo con el golpe de Estado que había derrocado Perón, y el resto de las organizaciones que no se sabían cuántas eran. Se hace un plenario, cuentan cuántos estaban en contra de las 32 que estaban del brazo con los gorilas, y eran 62. Esas 62 organizaciones que nacen como herramienta y brazo peronista, la verdad, tenía 19 gremios que eran conducidos por los comunistas, que era el MUS, y los contaron adentro. Las 62 organizaciones finalmente se fue peronizando cada vez más y fue la rama política, sindical del movimiento peronista. Y llegamos a este tiempo y a este momento donde ayer, en presencia de uno de los referentes de una de las CTA, de la CTA de los trabajadores, y también de un hombre que viene del comunismo, como Yasky, se produce la presencia del candidato Fernández para decir que el gesto de Yasky no es comparable a lo que hizo Cristina en su renunciamiento para permitir que él sea la primera figura, y que Yasky estaba haciendo lo mismo, dando un paso para la unidad dentro de la CGT. Claro, dicho así, a lo mejor no se termina de leer a dónde está el objetivo de Fernández.
Fernández sabe que si se sienta en el sillón eléctrico de Rivadavia, va a tener graves problemas inmediatos y todos simultáneos. Y que una de las cosas menos recomendables son los conflictos sindicales o sociales en la calle. Ya tiene un acuerdo, porque hay un apoyo de los cayetanos al frente de todos, incluso hay varios de ellos que son candidatos en las listas. Ya tiene la necesidad de sacar de la calle a otro de los que protestan, que es una de las CTA, que ayer se transforma, digamos, en ingresar o pide ingresar a la CGT, que tiene como único aporte importante, digamos, en cuanto a gravitación y a peso a los docentes, es decir, al gremio de Baradel, que maneja Baradel, a su tecla. Pero claro, está pasando del otro lado una cosa muy puntual. Hace unos días, en UPCN, se reunieron los dirigentes de los gremios del CGT, y el primero que gritó fue Andrés Rodríguez, de UPCN. UPCN es un gremio que tiene muy poca vida con relación a ATE. ATE es el gremio que nuclea a los trabajadores del Estado más viejo de todos. El nacimiento de UPCN, que nuclea y hace la misma representatividad de los trabajadores del Estado, lleva una vieja puja y una vieja pelea, donde generalmente los de ATE son combativos en la calle y los de UPCN concertan más con los gobiernos de turno. Y entonces ya hay dos gremios que representan lo mismo por un lado. Estuvo en la reunión la UTA, que en pleno gobierno anterior, con Tomada, el ministro de Trabajo, ahora legislador de la ciudad, que justamente ayer estuvo en Lanús, se permitió, porque así Cristina lo alentaba, la fragmentación de varios gremios, de la misma actividad, se permitió la creación del gremio de subterráneos, que está en una de las CTA. Los docentes, además de la CGT, tienen a UDA y a otros gremios provinciales. Pero ¿qué dice el reglamento estatutario de la CGT? Que debe haber un solo gremio por actividad, un solo sindicato, no puede haber dos que representen lo mismo. Y entonces es más simbólico que otra cosa el pedido formal de ingresar a la CGT de parte de la CTA. Pero ¿a qué apuesta Fernández? Fernández apuesta a que todo sea neutralizado, que todos puedan negociar, porque para hacer un pacto social con los empresarios hay que hablar de reformas por gremio de algunas cosas que ya no se pueden sostener desde el mundo empresario. Y como no lo quieren llamar reforma laboral, lo tienen que llamar adecuación al pacto social. Y para eso hay que sacar, entre comillas, lo que estoy diciendo, a los combativos de la calle, es decir, a los que más luchan o pelean, hay que congelarlos para tener un tiempo físico de poder realizar una tarea de poner en marcha otra vez la Argentina. Es muy difícil. No digo que sea imposible, es muy difícil. Pero a Fernández, salvando cualquier comparación, le toca algo muy parecido a lo de Perón. La CTA está dividida en dos y hay un sector que también dice representarla, tres. La CGT también está fraccionada. No se olviden ustedes que cuando Moyano encabezaba la CGT, se inventó la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo. Y que también, en época de Carlos Saúl Menem, hubo un enfrentamiento muy duro cuando apareció la San Martín y la Sopardo, que buscaban referenciarse, unas con Barrio Nuevo, que apoyaban a Menem y la reforma del Estado que proponía Menem, y otra con Lorenzo Miguel y Ubaldini, que estaban enfrentados. En ese tiempo, en ese momento, nace la CTA, con conexiones afuera, en Alemania y demás. Pero ¿qué pasa en Alemania? Lo que se enfrentaban la socialdemocracia y el socialcristianismo, resulta que cogobiernan ahora en Alemania. Se pusieron de acuerdo hace rato, y entonces ya dejaron de interesarles a ellos esos enfrentamientos socialdemócratas y socialcristianos en el mundo, porque son socios en la administración de Alemania, que sigue siendo la principal potencia europea después de la unificación. Y por lo tanto, se empiezan a desinflar en todo el mundo las centrales que, al amparo del socialcristianismo o de la socialdemocracia, se habían ido armando. En la Argentina, que hay una característica muy especial, que la CGT es una cosa diferente a todas, porque es una estructura muy nacional, lo único organizado que queda en la Argentina
donde no hay partidos políticos, donde no hay fuerzas armadas, donde no hay representatividad empresaria que tenga fuerza. Lo único que queda es el movimiento obrero, la organización del movimiento obrero. Pero es aquí que entonces empiezan a pesar otras cosas: el estatuto con que rige la CGT, la mayor cantidad de delegados que la tiene Comercio, por ejemplo. Y ayer, en Lanús, estaba un radical kirchnerista, pero que es un gran cuadro sindical, que es Palazzo, el dirigente de la bancaria, que ayer mismo terminó de cerrar un 50% de aumento. Miren cómo le habrá ido de bien a la timba financiera, que le dieron un 50% de aumento a los bancarios, y el que entra a trabajar a un banco, de entrada nomás, cobra 59.000 pesos por mes. O sea que el sueldo mínimo del bancario es 60.000 pesos. Notable lo que consiguió Palazzo. Bueno, Moyano quiere que Palazzo, y lo habló con Cristina en la propia bancaria cuando estuvo Cristina, sea el hombre que nuclee la CGT. Del otro lado dicen que se quede Daer. Y después aparece Pablo Micheli, que también quiere estar ahí, pero que cuestiona lo que está representando los gordos y demás, y que lo escuchan bastante poco por la representatividad de Pablo Micheli propiamente dicha. Pero el gesto de Jaskin es más que nada en un momento donde sí o sí los trabajadores van a tener que aceptar modificación en varios sindicatos de las condiciones laborales. De esto se trata. Y de esto se trata también el entender cómo funciona y son las cosas en la Argentina que viene. Han dejado un terreno minado, al borde de un gran desastre, y para que se pueda concretar un acuerdo de todas las partes, tiene que haber dinero que active el trabajo. Hay que darle a la maquinita, hay que hacer pesos y que la gente tenga pesos para consumir. E inmediatamente el consumo va a producir necesidad de mayor empleo. A mayor consumo, mayor producción, mayor cantidad de empleo, a mayor cantidad de empleo, mayor posibilidades de salir de la inercia en que nos metió el macrismo. Pero para eso se necesita un pacto de paz social. Y mientras los cayetanos dicen, nosotros queremos acompañar el tiempo prudencial, todo esto, ¿aparece quién? Aparece sectores del trotskismo, aparecen con barrios de pie, y con una parte de barrio de pie, y dicen, nosotros vamos a estar en la protesta en la calle, y lo que dijo Fernández de salir de la calle no lo hacemos. ¿Y qué hace Fernández? Pide que no sea momento para la protesta, le pide a los pilotos de aerolíneas y de Australia, dice, ustedes tienen razón, pero por favor no hagan el paro. ¿Por qué? Porque sabe que no va a tener tiempo de atender todas las demandas sociales y laborales, porque primero con urgencia hay que tapar los agujeros de un país que va a estar al borde de la quiebra. Así que lo de ayer es un primer paso para quitar con los combativos, serenarlos, pero después hay un trecho muy largo para la unidad de la CGT. Más allá de esta cuestión, y más allá de estas diversidades y de estas cuestiones que funcionan alrededor de la dirigencia sindical, les recuerdo lo que dije en un comienzo. Cuando el pueblo estaba en la calle cambiando la historia argentina, los dirigentes estaban discutiendo, unos en la UTA y otros en la Unión Ferroviaria, y el 17 de octubre ellos estaban preocupados en otra cosa, por eso la huelga la decretaron el día 18. No sea cosa que los intereses de unos y de otros, de los que primero fragmentaron y ahora buscan la unidad, de los que pidieron la unidad y ahora no la quieren, que este juego de intereses personales haga que la única organización que existe todavía en pie en la Argentina, que es el movimiento obrero, no le pase lo que ocurrió el 17 de octubre, que haya un urnazo modificatorio de todas las realidades y que ellos lleguen tarde porque están entretenidos en discusiones de sector.